días. Pensé que iba a haber un canto, pero no. Bien. Como el día de ayer, hermanos, iniciamos nuestro estudio respecto a la necesidad de tener un fundamento a la hora de que nosotros vamos a predicar a Cristo. Y el día de ayer tratamos de establecer un panorama general respecto a la predicación cristocéntrica, tratando de evidenciar, ¿verdad?, que llevada a un punto incorrecto, esta manera de predicar, esta hermenéutica cristocéntrica nos va a llevar a la alegorización, es decir, asignar significados al texto que el texto no da, y a la omisión, es decir, en nuestro anhelo de predicar a Cristo, omitir verdades que el texto dice. Y eso pudiera pasar por una falta de entrenamiento de nosotros, de no saber cómo vincular las otras verdades con el Evangelio y con el Señor Jesucristo. Pero un cimiento correcto nos proporciona hacerlo de una manera en que somos fieles al texto, exaltamos a Dios, y nos permite llevar a la audiencia hacia un terreno en el cual va a estar todo listo para que ellos puedan recibir el Evangelio, la gracia y todas las demás verdades. Haciéndolo, predicando a Cristo sin aislar ese mensaje de Dios bajo un enfoque en la condición caída, llevando a la audiencia a decirle que no es por ellos, y por último, bajo una teología bíblica, es decir, entendiendo el mensaje que une a toda la Biblia con el texto por predicar. Y ahora vamos a ver una visión cristotélica de las Escrituras. Ahora, hermanos, hace un momento les acabo de mandar o subir al grupo de nuestra reunión el estudio completo, porque me comentaron que en el manual que tenemos había pues como que traspasado algunas hojas, y aparte aquí ya está completo todo, por si a alguien lo gusta seguir o nada más para que lo tenga. Bueno, el día de ayer, hermanos, tratamos de establecer que lo que estamos hablando es de un carácter hermenéutico y teológico. Y quisiera enfatizar esto, hermanos, porque como estuve diciendo, no podemos ser ajenos a estos temas. Lo creamos o no, por más palabras que nosotros podamos decir a una cierta defensa, todos los que predicamos las Escrituras tenemos consciente o inconscientemente una hermenéutica y una posición teológica. Lo sepamos o no. Por lo cual, yo creo, hermanos, que nosotros, como hombres llamados por el Señor, debemos de luchar por desarrollar una verdadera humildad para evaluar nuestra hermenéutica y reforzarla a la luz de lo que nuestro buen Dios nos permite ir aprendiendo. De hecho, hermanos, yo considero que hay un problema cuando al pasar de los años nuestra comprensión no aumenta. Si en todos los años que el Señor nos permite servir, nunca hemos tenido que hacer un ajuste a lo que creemos y a nuestra manera de predicar, hay un problema, la verdad, porque o una de dos, o el Señor cuando nos llamó en un todo nos otorgó todo lo que necesitábamos, o hemos estado, la verdad, cerrando nuestro corazón a lo que el Señor nos pudiera ir llevando. Bueno, puse unas pequeñísimas definiciones de lo que tuviéramos que tener en mente cuando hablamos de hermenéutica. Por ejemplo, la palabra se deriva de hermeneo, que etimológicamente significa interpretar un texto, y que toma este nombre por aquel personaje llamado Hermes, quien era considerado el dios del lenguaje por los griegos de la antigüedad. La hermenéutica sencillamente es el conocimiento y arte de la interpretación de los textos bíblicos con el fin de determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se expresa un pensamiento.
Esta definición aplica o es usada por muchos a la hora de abordar los pasajes bíblicos, pero también a la hora de abordar cualquier texto literario. O sea, cualquier texto literario. Es por eso que nosotros, si no tenemos la distinción o si no añadimos a la hermenéutica el sentido bíblico, también nos vamos a hallar en algún problema. Así que podemos definir la hermenéutica como la ciencia de la interpretación, de la significación y de la explicación que intenta iluminar la relación en este triángulo que es el autor, el texto y el lector, de manera muy simple. Y aunque hay diferentes escuelas hermenéuticas, en esta mañana estaremos continuamente haciendo alusión directamente o de manera indirecta a la hermenéutica bajo el método gramático, histórico y literal, el cual defiende la postura cristotélica. Y lo que típicamente, hermanos, ha estado ocurriendo tocante a la argumentación de la hermenéutica es que la de muchos predicadores simplemente es una hermenéutica asumida, pero no necesariamente probada. Y esa es la gran problemática. Muchos asumimos, simplemente empezamos a imitar una manera de predicar bajo la escuela de la que venimos, del seminario o de otras ramas, pero muchas veces no tenemos ni los elementos para evaluarla ni para probarla a ver si esa es la más consistente. Para muchos esta hermenéutica es la más racional, es la que tiene más sentido, la más razonable, porque se suele decir que es la manera en que se leen los periódicos, cualquier tipo de libro, cualquier contrato. O sea, cuando usted está leyendo lo que más le gusta, aparte de la Biblia, obviamente que usted tiene que considerar las palabras, bajo qué contexto se está diciendo. Entonces dice, pues este sentido lógico es el que aplicamos también a las Escrituras. En algunos escritos de Clemente de Alejandría, como lo mencionaba ayer, uno de los iniciadores del sistema alegórico, a pesar de que él era alegórico, reconoció que su hermenéutica era una excepción a la llevada de manera general, que es la gramatical e histórica. Incluso aquellos que defendían los significados múltiples de un texto aún estaban de acuerdo en que la comprensión gramatical e histórica del texto era fundamental. En los últimos años, esta hermenéutica se suele decir que ha estado bajo la influencia bajo el ataque del posmodernismo, en donde cada vez más se cuestiona el marco completo de una hermenéutica tradicional. Para estos lingüistas y filósofos y pensadores, dicen que el proceso comunicativo de un texto se rompe. Es decir, que los autores originales de un texto ya no pueden gobernar sus textos, ya que los mismos son solamente un montón de símbolos arbitrarios. En consecuencia, dicen, la noción de interpretación correcta o única es un mito, dicen ellos, es un mito. La intención del autor puede ocurrir, pero el lector nunca puede acceder a ella con cierto grado de certeza. Entonces se aboga por una interpretación libre. El autor original, ese era su sentido, pero bajo lo que estamos diciendo hay una interpretación entonces libre de un texto. En la literatura, hermanos, hay una teoría llamada la respuesta del lector, la cual habla el problema a evitar. Esta teoría transicional de la respuesta del lector, dirigida por Louis Rosenwald y otras personas, implica una transacción entre el significado inferido del texto y la interpretación individual del lector, influenciada por sus emociones y conocimientos personales. Es decir, bajo este tipo de hermenéutica libre, el sentido original es secundario e irrelevante, por lo cual ahora el peso del texto yace en el sentido que una persona le dará, no importando cuán lejos esté del sentido original. Esto que acabo de mencionar arroja el problema que plantea el cristotelismo
con relación al cristocentrismo. En esta acusación, el cristotelismo dice que la hermenéutica cristocéntrica aboga por una hermenéutica libre, lo cual en su sentido quizás más radical puede ser cierto, donde cada quien aboga por esta manera de interpretar el texto. A mí me parece que aquí está Cristo, que aquí está la cruz, que aquí está el pecado, que esto. Pero la realidad es que bajo el cimiento correcto tratamos de desmentirlo ayer. Pero sí quisiera dar esta mañana un panorama general sobre el cristotelismo o la hermenéutica cristotélica. Así que, ¿qué es el cristotelismo? En primer lugar. Bueno, vivimos en tiempos, hermanos, en que tenemos que tener cuidado con la terminología, porque lo que un término significó en algún momento para un autor puede variar con el tiempo y con otros autores. Es por eso que no va a ser el mismo entendimiento cuando hablamos de hermenéutica en diferentes contextos. Cada quien le asigna un significado. Cristotélico, bajo el libro de la hermenéutica de Cristo, de la Sociedad Teológica Cristiana, dicen que es un término acuñado por Peter Enns, en el cual afirma que la hermenéutica usada por los apóstoles no puede clasificarse como histórico ni gramatical en su esencia, y que a veces los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento de una manera, dice él, algo literal, algo. Sin embargo, esta persona cree que es mejor decir que la exégesis histórico y gramatical es compatible con la de los apóstoles, pero no más que eso. Es por eso que los autores del libro La hermenéutica de Cristo clasifican la hermenéutica cristotélica de Enns como el cristotelismo crítico, porque hacen las siguientes distinciones. El cristotelismo de Enns dice: rechaza el significado original que los autores veterotestamentarios pretendieron en sus escritos. Enns afirma que la hermenéutica apostólica revela que los autores del Nuevo Testamento no se esforzaron por interpretar adecuadamente el Antiguo Testamento y lo sacaron de su contexto. 2. Requiere métodos interpretativos adicionales para explicar que Cristo es el mensaje del Antiguo Testamento y así justificar la distancia entre lo que significa un pasaje en su contexto original y su uso cristotélico. 3. Rebaja la naturaleza del Antiguo Testamento como revelación divina, porque según Enns, la forma en que los apóstoles manejaron el Antiguo Testamento parece ser inesperada, rara, hasta inadecuada. Sin embargo, hermanos, el cristotelismo que estamos tratando de exponer aquí va a ser el que defienden en los últimos años el grupo de escritores y pastores que conforman la Sociedad Teológica Cristiana. En los últimos 10 años han tenido un auge y han estado influenciando muchas iglesias, a muchos pastores, de tal manera que andan en muchos lados enseñando esta hermenéutica, la cristotélica, y en pocas palabras intentan hacerlo para diferenciarse con la predicación cristocéntrica que intentamos establecer el día de ayer. Esta hermenéutica cristotélica, telos como el fin o como el propósito último, busca identificar cuándo y de qué forma un pasaje del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Dicen ellos, respetando la intención original del autor. El cristotelismo que se defiende en la hermenéutica de Cristo dice resguardar el significado original de los autores del Antiguo Testamento, respaldada bajo una hermenéutica histórica y gramatical como metodología normativa de interpretación de sus escritos, y pretende realzar la naturaleza de las Escrituras como revelación divina, y argumentan, así también lo hizo Cristo.
esta hermenéutica dice que cada texto del Antiguo Testamento no habla de Cristo directamente. Ellos dicen, opuesto a lo que afirma el cristocentrismo. Pero recordemos, hermanos, para que nosotros vayamos conectando todo, no estamos abogando por sobreponer una posición a la otra, pero sí tenemos que tener cuidado para no creer lo que se dice en cuanto a acusaciones sin fundamento. Lo que vimos ayer es que el cristocentrismo no busca tampoco decir que cada texto habla de Cristo directamente, sino que reconoce la necesidad de vincular cada texto bajo la realidad de Cristo, el Evangelio y la definición de la teología bíblica. Ellos dicen que si un pasaje del Antiguo Testamento lo hace, o sea, hablar de Cristo, como intérpretes debemos buscar la intención única del autor original, no llegar a una conclusión subjetiva. Tampoco es necesario, bajo esta posición, conectar cada texto a Cristo en cada sermón. Dice, no es necesario que cuando tú prediques X sermón de cualquier pasaje que tú estés predicando, que lo conectes con Cristo. En lugar de forzar a Cristo, dice en uno de sus escritos, en cada pasaje del Antiguo Testamento, el mejor planteamiento para un predicador es dejar que el texto hable por sí mismo. De hecho, uno de sus exponentes, Josías Grauman, aconseja, se debe ejercitar cautela en predicar cada texto sin violar el sentido original del texto. Si el predicador minimiza u oculta lo que el texto revela del Padre, del Espíritu, del pecado, de la ley, por su afán de predicar a Cristo, ha rehusado anunciar todo el consejo de Dios, algo que la Biblia no aprueba. Así lo dice. Si el predicador presenta la cruz como el clímax de cada texto, lamentablemente y finalmente minimizará el punto principal del texto, dicen ellos. Se demanda del predicador que sea fiel en ser enfático en donde el texto lo es, no donde sus convicciones teológicas le dictan. Esta es una manera en que argumentan por la posición cristotélica. Y luego dicen que la predicación sana comienza con una hermenéutica sana. Es por eso que hacen un llamado bajo el cristotelismo a que el lector moderno vuelva a la hermenéutica histórica y gramática, identificando los riesgos del cristocentrismo. En esta escuela de interpretación, hermanos, y en esta manera de ver a Cristo, el significado de un pasaje está determinado por lo que se consideraba la designación básica, habitual y socialmente reconocida de los términos utilizados en el momento que fueron escritos. De hecho, creo que la mayoría fuimos enseñados y fuimos aprendiendo que a la hora de hacer exégesis, nuestro mayor propósito es llegar a entender el significado original de los oyentes originales. Y está bien, pero el asunto que muchos ahí cortamos nuestra definición de exégesis, sin considerar muchos otros elementos necesarios. Sin embargo, hermanos, esta posición también dice que el sentido literal es el significado básico evidenciado por la gramática y por la historia en el momento de los autores. Pero es importante tener en cuenta lo que no es esta escuela. No se caracteriza por un letrismo ni por un literalismo de madera, es decir, permite que el autor y el intérprete utilice figuras retóricas como parábolas, metáforas, hipérboles, ironías, eufemismos, paranomasia, proverbios, personificación, oximorón, etcétera. A esto se refiere en el latín como el usus loquendi, es decir, la semántica dentro de la cultura del habla.
En su libro clásico sobre hermenéutica, el escritor Ram dice que a esto se le llama el estrato literal del lenguaje. Es decir, que el intérprete tiene que tener en mente la existencia de todo lo que he estado diciendo e intentar deducir el significado de la autoría con el posible uso que el autor hace de él. Sintetizando todo, hermanos, el cristotelismo es la hermenéutica que ve a Cristo como el final de algo o como el propósito último de algo, afirmando que las escrituras en su conjunto apuntan a Cristo, más específicamente el Antiguo Testamento. Y aunque creen que existen textos del Antiguo Testamento que tienen como propósito dar a conocer a Cristo, la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, al verlos de manera individual, no lo hacen. Y la razón es que el Antiguo Testamento también enfatiza al Padre, al Espíritu Santo y demás temas, la ley, el pecado, la creación, el reino de Dios y las promesas dadas a Israel. Nuestra cuestión, por tanto, hermanos, es si vamos a predicar desde una manera cristotélica o cristocéntrica. ¿Cuál va a ser nuestra manera de abordar las Escrituras bajo el conocimiento que el Señor nos ha ido dando y el entendimiento de los elementos que tenemos que considerar a la hora de abordar un pasaje y principalmente pasajes del Antiguo Testamento? Ahora, hermanos, yo estoy convencido desde el entendimiento que hasta ahora me ha dado el Señor en este asunto, que un cristocentrismo conservador y un adecuado uso del cristotelismo buscan lo mismo. O sea, buscan lo mismo, que es tratar de predicar a Cristo de una manera lo más correcta posible. Buscan salir de una predicación moralista, humanista. Buscan lo mismo, nomás que lo buscan desde vías distintas, y ambas posturas, al ser falibles, como toda metodología humana, hay peligros a evitar y de cuidar. De hecho, si somos consistentes, como lo intentamos decir ayer, la alegoría y la omisión es el peligro del cristocentrismo, pero el peligro del cristotelismo, como lo vamos a ver, considero que es llegar a caer en el legalismo, el moralismo y el biblicismo. Es una amenaza que le respira al cristotelismo por omitir el sentido espiritual y teológico que permea el texto, pero lo vamos a ver más adelante. Pero nuevamente, hermanos, dentro del cristotelismo, ¿qué quiere decir con que Cristo es el telos? ¿Qué quiere decir? Bueno, miren, vamos a ver unos pasajes. Vamos por favor a Lucas 24, a partir del versículo 25. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que llegara en gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 8:34 al 35 dijo, respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. A partir de estos versos, por mencionar unos, podemos tratar de entender lo que busca exponer el cristotelismo. Primero, Cristo mencionó que el Antiguo Testamento como unidad da testimonio de Él, aunque cada pasaje no hable de Él. Porque Él dice examinar a los profetas, desde Moisés, y luego desde Isaías, y comenzando desde aquí hasta el resto de la Escritura, le llevó hasta Jesús. De hecho, aquí se manifiesta una de las diferencias, de las grandes diferencias entre el cristotelismo con el cristocentrismo. Porque aunque un cristocentrismo conservador no le va a asignar significados ocultos al texto, sí dice y establece que cada pasaje habla de Cristo bajo el enunciamiento de la realidad del Evangelio, bajo el enunciamiento de la realidad de Cristo. Y el cristotelismo dice, no, o sea, eso no es así. O sea, no impongas ideas a lo que el texto no dice. De hecho, esto lo mencioné ayer, que el cristocentrismo siempre busca vincular cada sermón predicado del Antiguo Testamento mediante un enfoque en la condición caída, no aislando el texto de Dios y considerando la teología bíblica. Pero el cristotelismo no busca cada vez que predica hacer esta vinculación, ni con Cristo, ni con el Evangelio, ni bajo la realidad de la historia de la redención. Entonces, mediante una hermenéutica histórica, literal y gramatical, busca exponer el sentido del texto. Y si en ese proceso, mediante la claridad que el Nuevo Testamento brinda sobre un pasaje, el Antiguo Testamento determina que está hablando de Cristo, entonces dicen ellos, anúncialo correctamente, predícalo. Pero no vayas más allá del sentido original del texto. Si el texto del Antiguo Testamento, bajo una exégesis correcta, proporciona un mensaje en cuanto a la conducta que Dios demanda de sus hijos, exponla. Si el sentido del pasaje habla de la ley, exponlo. Si el pasaje habla de algunas de las perfecciones de Dios, exponlo, sin que te sientas obligado u orillado a vincular eso con el Evangelio de Cristo. Esa es una manera en que podemos entender lo que intenta o representa el cristotelismo. Otra manera de ver a Cristo como el telos es mediante la línea de la historia de la redención. Esto no es un presupuesto del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. De hecho, es una de las principales formas de predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dicen ellos, la progresión histórica redentora vincula a Cristo con los eventos redentores del Antiguo Testamento que encuentra su clímax en Cristo. Mateo, dicen ellos, comienza con su evangelio la genealogía de Jesús el Mesías, que se remonta al rey David, que se remonta a Abraham. David había recibido la promesa de Dios, va a ser tu trono establecido para siempre. Abraham había recibido la promesa de Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Mateo usa la progresión histórica redentora para predicar a Cristo como el sucesor de una línea real que había recibido de Dios. Otra manera de predicar cristotélicamente es mediante el cumplimiento de las promesas. Los escritores del Nuevo Testamento predican a Cristo del Antiguo Testamento mediante el cumplimiento de las promesas. El camino del cumplimiento es incrustado en la historia de la redención porque Dios da sus promesas en una etapa de la historia y las lleva a cumplimiento en una etapa posterior. Entonces tenemos en la Escritura varias promesas que hallan su cumplimiento en la persona de Cristo. Entonces, bajo esta hermenéutica dice, esta es una manera sana de predicar a Cristo. Buscar una promesa que en Cristo haya su cumplimiento, entonces exponerla de una manera
leal al pasaje, con todas las características que eso conlleva. Y afirman también que el cristotelismo sostiene que la predicación que no logra ver a Cristo como eslabón entre ambos testamentos tiende a enfocarse exclusivamente en el Nuevo Testamento, y cuando se predica algún texto del Antiguo suele ser para exponer meros principios morales. Esto nace de una falta de entendimiento del propósito del Antiguo Testamento y su relación directa de Cristo como el telos. De hecho, un comentarista llamado Walter Kaiser dice lo siguiente respecto a este asunto, que si uno concluye, como algunos lo han hecho, que la fe de Abraham en Dios en Génesis significaba que meramente se convirtió en teísta, en el sentido de que creyó que hay un Dios, los resultados de dicha interpretación comenzarán a reflejarse en la cristología. Si quitamos a Cristo de esa escena bajo el contexto de la redención y de la teología bíblica, muchos pueden llegar a deducir o a decir que Abraham meramente creyó que había un Dios, lo que propugna el teísmo, nada más. Y un último elemento a considerar dentro del cristotelismo es que su predicación sobre Cristo en gran medida parte de observar cómo el Nuevo Testamento está saturado de imágenes, palabras y temas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús a cada rato habla de sí mismo en los evangelios como el Hijo del Hombre, una clara alusión a Daniel 7. El autor de Hebreos habla muchísimo sobre los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. Y Mateo cita a los profetas del Antiguo Testamento para mostrar cómo Cristo cumple con ese sistema. Y quizás esta sea una manera de las más sencillas y que nos pueden librar de errores para ver cómo el Antiguo Testamento se trata de Jesús al ver cómo el Nuevo Testamento lo interpreta infaliblemente mediante lo que nos dice claramente que habla de Jesús mediante estas sombras que habla el escritor de Colosenses. Vean, por ejemplo, en Juan capítulo 3, 14 y 15, Jesús confronta a Nicodemo diciéndole: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Allí Cristo está aludiendo a Números 21. En ese capítulo del Antiguo Testamento vemos que Israel en su pecado, luego de salir de Egipto, se rebeló contra Dios y contra Moisés. Por eso Dios les envió serpientes para juzgar a su pueblo por su maldad. Sin embargo, en medio de ese evento, Dios manifiesta gracia. Entonces le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y que la ponga sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y mirare a esa serpiente iba a vivir. Y así pasó. Ahora, esas palabras, al citarlas Jesús en Juan, indican que el evento narrado en Números alude en un tipo de sombra o tipo al levantamiento del Hijo del Hombre, lo cual es el antitipo, o sea, la realidad. Así que nosotros, cuando vamos a Números 21, cristotélicamente podemos decir: aquí es un claro permiso, por así decirlo, de parte del Nuevo Testamento para, a partir de Números 21, poder predicar el Evangelio de Cristo. De hecho, podemos hacer las siguientes analogías. En Números se nos dice que la muerte física es el castigo del pecado. Pero en Juan, en el pasaje que cita Jesús, él habla de la muerte, que la muerte espiritual es el castigo del pecado.
Dios provee un remedio en su gracia. Dios también provee un remedio en su gracia. Una serpiente de bronce representando el castigo del pueblo merece y debe ser levantada a la vista de todos. Jesucristo en una cruz, llevando el castigo que el pueblo merece, debe ser levantado a la vista de todos. En Números, los hombres que tenían fe eran curados al mirar la serpiente. En Juan, son salvos aquellos que miran en fe a Jesús, que es levantado. Esta es la única forma en que el pueblo podía ser sanado. En Juan dice, esta es la única manera, al ver a Jesús, en que los hombres pueden ser salvos. Esa es una manera de predicar cristotélicamente a partir del Antiguo Testamento, bajo el permiso que el Nuevo Testamento arroja. Sin embargo, hermanos, y aquí es la siguiente pregunta, y con esto culminamos hoy. ¿Qué hacemos con el resto de la escritura del Antiguo Testamento en donde no hay una referencia tipológica de Cristo? ¿O qué hacemos cuando hay pasajes que no apuntan hacia el cumplimiento de una promesa? Esto nos lleva a considerar, en segundo lugar, lo que a mi parecer, hermanos, ahora todos aquí tenemos un discernimiento, una posición, y todos estamos aquí para escuchar meramente. Si usted dice, no, eso a mí no me convence, pues no lo convence, pues yo no voy a convencer a nadie. O sea, simplemente es exponer lo que considero yo que pudiera ser un peligro bajo el cristotelismo si no se tiene cuidado. El cristotelismo, como cualquier otro sistema, hermanos, como el que vimos ayer y como muchos más, es falible, definitivamente, ¿verdad? O sea, es falible. Porque somos humanos, falibles, ningún hombre, ningún predicador puede decir que tiene total certeza, ¿verdad?, de que nunca va a fallar en algo en su manera de interpretar las Escrituras. Pero un primer peligro que yo considero, hermanos, se asoma hacia el cristotelismo, es muy sutil, para mí es muy sutil, y es dar mayor importancia a los aspectos gramaticales de la Escritura, a la sintaxis, a la semántica, a los verbos, más que al carácter espiritual y teológico de la misma. El cristotelismo suele enfatizar correctamente la sintaxis, la semántica, el género literario, etcétera, etcétera, para interpretar un texto. Y con esto buscan llegar a la intención original del pasaje. Y decimos, es correcto. Pero el peligro yace cuando en nuestro anhelo de ser fiel a la intención original de un pasaje, olvidamos que ya tenemos 66 libros. Olvidamos que ya tenemos la revelación completa, que ya tenemos el mensaje unificador de toda la Biblia. Ese, en mi opinión, es el mayor problema cuando en nuestra búsqueda del sentido original de un texto omitimos el mensaje que unifica ese texto con el resto de las Escrituras. A diferencia de los santos hombres del Antiguo Testamento, de los profetas y demás, nosotros predicamos bajo la realidad de Cristo, a la luz de toda la revelación que nos fue dada. De hecho, nosotros debemos de predicar bajo el entendimiento de que la revelación es orgánica. De hecho, un escritor del pasado, muy bueno, George DeVos, dice lo siguiente en este punto: la revelación puede estar en forma de semilla, cuyo crecimiento pleno luego da lugar a la diversidad, pero no a una verdadera diferencia. Pues los aspectos iniciales de una verdad son indispensables para entender los verdaderos significados en las maneras o en las formas posteriores y viceversa. Todo está conectado. Dios usa cada versículo, cada evento en las Escrituras y cada época de la historia bíblica para llevarnos hacia un entendimiento sólido de su identidad.
O sea, ningún pasaje está aislado del resto de las Escrituras. Y aunque un aspecto del carácter de Dios no se vea plenamente en alguna porción de las Escrituras, eso no significa que esa verdad esté ausente en forma de semilla, para usar el lenguaje de voz. Las porciones pasadas de la Biblia nos ayudan a prepararnos para comprender las porciones posteriores, y las porciones posteriores agregan claridad al propósito y significado de las porciones pasadas. Nos ayudan a explicarse mutuamente. Entonces, yo no puedo aislar ese sentido original del resto de las Escrituras. De hecho, si en mi exégesis y en mi hermenéutica yo llego a una conclusión de un pasaje del Antiguo Testamento donde habla de una perfección de Dios, yo tengo la obligación de exponerlo fielmente sin dejar de vincularlo con el resto del mensaje de las Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad, no predicar textos aislados de verdades de la Biblia. Entonces, si usted dice, no, yo llegué a esta conclusión y estoy predicando fielmente que aquí Dios es inmutable, pero si únicamente se queda ahí sin lograr hacer el vínculo con el resto de las Escrituras, estamos fallando, a mi parecer. El no tener cuidado nos llevará a fragmentar las Escrituras, separando el sentido original del texto para los oyentes originales. De ahí que la hermenéutica cristotélica haga énfasis continuo en la distinción de Israel y la Iglesia y de los pactos. Y es por eso que opino que una hermenéutica cristotélica conduce inevitablemente, o casi inevitablemente, a un sistema premilenial y dispensacional. De hecho, uno de los maestros del Master Seminary, que también es autor de los libros, del libro La Hermenéutica de Cristo, dice lo siguiente, Abner Chow: la hermenéutica literal, gramática e histórica no es algo que inventamos, sino la forma en que funcionan las Escrituras, como lo demuestran la manera en que los profetas y apóstoles leen y hablan de las Escrituras. Tal claridad hermenéutica nos da la misma claridad en cualquier área de la teología, y la escatología no es una excepción. Podemos observar que la forma en que la Escritura exige que se lea produce una comprensión premilenial de los textos proféticos. También podemos observar que no existe garantía para ningún cambio hermenéutico que pueda producir una escatología diferente. Por tanto, al defender nuestra hermenéutica de la Biblia, él dice, indicamos la demanda de un premileniarismo. Una interpretación cristotélica de las Escrituras consistente conducirá a un premilenialismo y a un sistema dispensacional. Y por último, otro peligro del cristotelismo, sin un cuidado correcto, a mi parecer, es caer en el biblicismo. Muchos, en su afán de no identificarse con ningún sistema, por ejemplo, cuando se hablaba de las doctrinas de la gracia, muchos dicen, no, yo no soy ni arminiano, ni calvinista, ni tal, ni molinista, ni nada, yo soy biblicista. El problema del biblicismo, hermanos, es grande, y aquí pongo una definición útil que nos puede servir de Dr. Reicher. El biblicismo es el rechazo de todo lo que no se menciona explícitamente en la Biblia, o sea, literalmente, y el rechazo simultáneo de todos los testimonios no bíblicos, los padres, los credos, los doctores medievales, los concilios, etc. ¿Cuáles son los resultados? Efectivamente son las interpretaciones idiosincráticas de las Escrituras, aisladas, interpretaciones privadas. Y es algo raro, hermanos, porque con un buen anhelo los que se adhieren a ese sistema, porque al final de cuentas es otro sistema, el biblicismo, buscan interactuar puramente con la palabra de Dios. Sin embargo, al no evaluarlo bajo todo lo que estamos diciendo, nunca llegarán a las mismas conclusiones,
y va a dar lugar a una interminable lista de enseñanzas promovidas bajo este sistema, como la de los testigos de Jehová que negaron la deidad de Cristo bajo un biblicismo, el mormonismo, los adventistas, los unitarios. De hecho, cuando usted platica con los unitarios y los intenta evangelizar, le citan la Biblia, no, a mí pura Biblia, pura Biblia. Y en una interpretación incorrecta y una hermenéutica incorrecta, a no considerar una sana teología, por supuesto, que llegan a ese mensaje. Los grandes herejes de la historia, Marción, abogaban por un biblicismo. Así que, hermanos, para culminar, tenemos una demanda de parte de Dios a evaluar nuestra hermenéutica, a evaluar qué elementos estamos considerando a la hora de predicar a Cristo. Nosotros somos responsables delante de Dios de edificar a la iglesia. Nuestros sermones, hermanos, no solamente nos demandan una presencia física imponente, querer mostrar una autoridad y carácter, nos demanda ser fiel a lo que el Señor ha revelado en las Escrituras. Entonces puede ser, hermanos, y es hasta cierto punto normal, que quizás usted pudiera estar en un punto que al escuchar ambas cosas diga, bueno, tengo que evaluar, tengo que checar, y es sano y revisar sus pros, sus desventajas, sus puntos fuertes, e intentar llegar a una conclusión de predicar a Cristo consistentemente con las Escrituras. Así que, hermanos, que Dios les lleve hacia un entrenamiento correcto, que les permita ser fiel a la palabra y que en eso nuestro gran Dios sea exaltado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos